¿Qué tal, Diego? Buenas tardes a vos y a todos los amigos de Radio High en las casas. Comenzamos por el principio. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Huesquín, Ah, Huesquín, Wejin, era más fácil. Sí, yo es fácil, es me, fácil. me enrosqué con la W por las dudas, pero hay gente que la pronuncia B. Y sí, la W engaña de entrada, como los Wrangler. Bueno, no empecemos con los chistes de viejos porque nos vamos al fondo, ¿no? Eh, Existe todavía, claro, existe. existe, ¿no? Sí. Ahora, Nelson, estábamos hablando de los niches de papa del otro día, que estaban ahí en vivo y en directo y del Leicaj. Y esto nos lleva, en un principio, a la cocina judía. Hay una gran interna, un gran debate hacia adentro entre la cocina rusa y la cocina turca, digamos, la cocina askenazí y la sefaradí. ¿Vos tenés alguna preferencia? La verdad que no, hay platos que me gustan de la cocina ashkenazí, hay platos que me gustan de la cocina sefaradí. Acá es más fácil porque son las dos etnias más grandes, pero hay países en Israel, hay más de 60 etnias diferentes del judaísmo y cada una tiene platos totalmente diferentes. Por supuesto, la mayoría son ashkenazim y sefaradim, pero hay algunos que no son ni una cosa ni la otra, como los judíos italianos, los judíos etíopes, los judíos en la India, en todas las ex repúblicas soviéticas en Asia. Hay mucha cantidad de etnias. ¿Hay forma de probar alguno de esos platos acá o tenés que viajar a esos lugares? No, acá fuera de la cocina ashkenazí y sefaradí, puede ser que Tomás Calica ahí en su Michigan esté haciendo alguna versión más moderna de algún plato, por ejemplo, de Georgia, que tienen el cachipuri, que es como una empanada rellena de quesos con huevo, pero en general me parece que es difícil encontrar platos que sean de otras etnias. No sé si estás de acuerdo con lo que te voy a plantear, pero en este caso te pido que me lo digas. Me da la sensación de que hay una suerte de reverdecer de la cocina judía que durante mucho tiempo era solamente conseguible de la mano de alguna abuela y ahora hay un montón de gastronomía judía en la calle, casi como una moda. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero yo diría que más del boom de la cocina judía, hay un boom de la cocina israelí en todo el mundo. Acá también llegó esa moda. Y bueno, ya que es cocina israelí, te venden algunos bollos, unos lahmacun, varéniques, creplas. Pero fíjate que casi todos los restaurantes son restaurantes israelíes. Ahora, es interesante lo que vos estás señalando porque haces una, digamos, un subrayado sobre una cocina israelí y Israel finalmente es un país que tiene menos de 100 años y que está integrado, compuesto por etnias digamos, es un país de migrantes finalmente. Sí, ¿Se puede hablar de una gastronomía israelí? sí, hoy en día sí, hoy en día sí. Antiguamente, yo hace muchos años, viví muchos años en Israel y no habían opciones, no habían restaurantes, podíamos ir a comer falafel o a comer shawarma o a comer shipudín, que es el kebab, que son los pinchos. Después, fines de los 70, mediados de los 70, aparecieron las pizzerías en Israel. Pero en ese momento el panorama gastronómico era muy reducido. Con los años, los cocineros israelíes se fueron perfeccionando, sobre todo en Europa, y bueno, volvieron con nuevas tendencias, con nuevos tratamientos a los mismos productos, y empezó, bueno, el boom de la cocina israelí en Europa, en Estados Unidos, donde hay muchos restaurantes israelíes, y justo se adapta a la época que la gente quiere consumir, comer más saludable, más liviano, más la dieta mediterránea. Y bueno, Israel es el número uno en restaurantes veganos del mundo, sobre todo Tel Aviv. Sí. Entiendo. Ese tipo de gastronomía como el kebab de repente o alguna clase de otro plato en donde se combinan los hidratos de carbono, la pasta, la masa, digamos, con carne. ¿Vos recomendás acompañarlo con algún alcohol?
Bueno, en Israel acompañan con cerveza generalmente, que es la bebida alcohólica que más se toma. También, así como avanzó muchísimo la gastronomía, lo mismo pasa con el mundo del vino. Hay unas bodegas en el norte, sobre todo en el Golán, que son impresionantes, gigantes, que no tienen nada que envidiarles a las bodegas que tenemos acá en Mendoza. Hay una ruta del vino y hay muy buenos vinos. Claro, sí, me da la sensación que de repente la aridez de determinada zona de Israel podría ser comparable con nuestro Cuyo y podría darse bien la vid. Es interesante, ¿no? Poder acceder a un vino de esos. Vamos a buscarlo. Em, Sí. Hace un rato mencionabas Estados Unidos y Estados Unidos es probablemente el país que nos inculcó, para mí es casi religioso esto, el sándwich de pastrón. Em, Hay muchas maneras de hacerlo. Me da la sensación que uno de los sabores originales en Buenos Aires creo que lo tiene un solo proveedor. No sé qué opinas vos. Bueno, la historia del pastrón, que ahora está de moda acá, como bien decís, llegó de Estados Unidos, como muchos platos, los bagels también no vinieron con los emigrantes en los barcos. El pastrón sí, pero era algo doméstico. El pastrón nació en realidad con los judíos ucranianos, que hacia fines del 1800, principios de 1900, emigraron, sobre todo para Nueva York. Vivían en Brooklyn, como todos los emigrantes en aquella época, y bueno, muchos eran sastres, costureros, joyeros, y habían otros que, bueno, que no trabajaban, muchos trabajaban en las fábricas, y habían muchos que, bueno, que estaban sin trabajar y buscaban una salida laboral y descubrieron que las obras, todos los albañiles, los obreros que trabajaban en las obras, eran irlandeses recién llegados. Y al mediodía necesitaban almorzar algo suculento, algo rico y algo económico. Y ahí apareció el pastrón, que en realidad, bueno, la tapa de asado, que es el pechito de la vaca, es un corte económico dentro de los cortes de carne, acá en Estados Unidos, y así nació la moda del pastrón. Es diferente el pastrón en Estados Unidos porque ahí depostan a la vaca, al animal, de una manera diferente. Acá la tapa de asado es un corte bastante chatito, no tan ancho. En Estados Unidos es más ancho. Pero acá también se puede comer en varios lugares, hay un excelente pastrón. Hacerlo en forma casera, ¿te da la posibilidad de alcanzar ese gusto, por ejemplo, tan característico que tiene? Te pongo un ejemplo que seguramente conoces, el de Katz de Nueva York. Sí, sí, bueno, todos los deli restaurants, que yo tuve también hace muchos años oportunidad de trabajar en un deli, lo hacen ya con maquinarias, lo hacen en serie, es como un proceso semi-industrial, pero en la casa se puede lograr un muy buen pastrón. Inclusive el pastrón es algo tan apreciado por nuestra comunidad que cuando hacen tapa de asado al horno directamente, sin el proceso, sin el tratamiento de antes, también le dicen, venía a comer un pastrón. Y no es pastrón, porque a la tapa de asado también le dicen pastrón. Pero se logran muy buenos resultados también. Te llevo por un instante, si me lo permitís, al terreno del encurtido. Tuve la Sí. oportunidad de probar unos pepinos tuyos. Me parece. Claro, sí, bueno, bueno, a ver, estás hablando con alguien que mastica. Y claro, Todos masticamos, Diego, todos los seres humanos masticamos. yo valoro los artistas. Me pareció un pepino agridulce de una gran sutileza, porque en general tenés que cuando son caseros suelen ser muy ácidos. Es muy difícil encontrarles un punto. Y cuando son comprados, tienen alguna clase de algo mágico que les da un sabor característico. Y encontré en los tuyos una cosa muy equilibrada que si no me sacaban, me comía el plato. Lo que pasa que, bueno, que los ashkenazim que provenimos de lugares muy fríos, de Polonia, de Rumania, de Ucrania, de Rusia, ahí aprovechan que, bueno, el verano dura muy poco y casi todo el año es invierno,
y lo único que crece en invierno, bueno, repollo, zanahoria, papa, cebolla. Entonces, en verano, cuando hay verdura y fruta de buena calidad, aprovechan para encurtirla y guardarla para el invierno. También los rusos son maestros en encurtir en conservas, hacen tomates, hacen berenjenas, bueno, los pepinos, que es lo más difundido. Y me olvidé, vuelvo, perdóname Diego, al sándwich de pastrón, Sí, sí, que por acá favor. en cualquier bar mitzvah, en cualquier casamiento, en cualquier cumpleaños, siempre de entrada aparecen los plétzalas con pastrón y pepino. Y eso es un invento porteño, porque después en el resto del mundo no existe. Primero, bueno, conseguir plétzalas en Israel no es fácil. No todas las panaderías venden plétzalas, pero la combinación, en Estados Unidos, bueno, en Katz, en todos los delis, nunca el pastrón es dentro de un plétzale, sino siempre en pan negro o pan común. Pero acá nació esa costumbre gracias a los emigrantes y a los conventillos. En los conventillos había una familia rusa, una familia polaca, una familia rumana. Los rumanos que son maestros del pastrón, que ahí se inventó el pastrón, como una necesidad de conservar carne. ¿Sí? No era algo accesible que uno iba a la carnicería y compraba. Sí, habían carniceros, pero bueno, era difícil comprarlo. Entonces, bueno, hacían y ahí duraba. Eso es típico rumano. Y lo adaptaron a nuestras reglas del kashrut, que es un corte permitido apto. Después, bueno, los rusos con sus encurtidos y los polacos, porque el plétzale es polaco, es de la panadería polaca. Entonces, bueno, así también los españoles, los italianos que vivían en los conventillos, la comida iba circulando, se iba compartiendo, y la verdad que es riquísima la combinación de un plétzale con un trocito de pastrón y pepino, es un manjar. Extraordinario. Pero eso solamente acá, en ningún otro lugar del mundo van a encontrar esa combinación. Qué locura. Sí, Es una locura, realmente en ese sentido Buenos Aires es pródiga. es Eh, fantástico. uno de los temas más inquietantes y polémicos en torno de algo que es central en la vida judía es el niche de papa. Y Sí, la masa, particularmente, porque hay gente que le da a la tapa de empanada porque no sabemos amasar. Vos te reís, claro, pero no, eh, me río porque es algo muy común. Las bobes modernas, que bueno, modernas y jóvenes, porque antes las bobes eran viejas nada más. Hoy en día son bobes modernas, cancheras, que se adaptan a todo. Resolvieron el tema del amasado, ya no hacen la masa de los knishes caseras, no hacen la masa de los vareniques, de los kreplach. A mí me parece también por falta de tiempo, falta de conocimiento. No hay nada más placentero que amasar, y uno cuando amasa utiliza las manos y con las manos transmitimos energía. Por eso todo lo que hacía la bobe era un manjar, por más que sea un huevo pisado con cebollita y aceite. Es bueno la onda, la energía que le ponía. El tema es que la masa de los kreplach no es una masa de tapa de empanada. Sí, las tapas de copetín tienen un tamaño parecido, pero generalmente es una masa que tiene materia grasa para hojaldrarla, y tampoco sirve para hacer los knishes, que es otra masa. Bueno, todo vale para seguir conservando las tradiciones, pero el knishe con masa casera o los vareniques o los kreplas con masa casera es otra película. hay cocinas como por ejemplo la cocina francesa, o en un punto si querés también la española, que se estudia, se aprende, ¿no? Decís, bueno, hay un recorrido, hay un corpus de conocimiento, hay teoría, hay materias Sí. primas, bueno, ¿no? Hay una escuela, no te voy a explicar esto. ¿Se puede hacer o se puede pensar un recorrido similar en la cocina judía? Pero digo, la cocina judía como tal no existe. No hay algo que sea cocina judía. La cocina judía que nosotros conocemos hoy en día, en el 2023, es el resultado de los 2000 años de la diáspora del pueblo judío. Entonces, bueno, en los lugares donde estuvieron se fueron adaptando. Hoy en día, por más que seamos una familia ortodoxa,
comemos empanadas, comemos canelones, comemos milanesas, sí, todo kasher. Pero bueno, vamos a ver qué pasa dentro de varias generaciones. Por ejemplo, el alfajor es parte de la cocina israelí hoy en día, igual que el dulce de leche. Hace 20 años nadie sabía qué era. Hoy en día hay postres en los restaurantes con dulce de leche, en las cadenas de heladerías hay dulce de leche, hay un nombre en hebreo para dulce de leche, que es ribat halaf, pero nadie lo usa. Gracias a Andrea del Boca, todo el mundo le dice, ¿cómo se llama la otra actriz? Sí, Natalia Oreiro, claro. tan populares en Israel. Todo el mundo le dice dulce de leche, todo el mundo le dice alfajor. Y bueno, así como todos los inmigrantes, como vos dijiste, que Israel es un país de inmigrantes, como Estados Unidos, no hay una cocina americana. Depende la zona, la familia, las costumbres. Eh, la cocina, bueno, es algo que se va haciendo, no es como la cocina mexicana, española, peruana, francesa, que tiene una historia de muchos años. La cocina judía es recetas que se hacían en los lugares donde vivían. Porque vareniques comen los rusos también. En lugar de solamente papa y cebolla, ellos le ponen panceta. Nosotros no consumimos panceta. Lo mismo con los creplas, que la hacen con carne de cerdo. Fiambres estamos limitados porque solamente podemos consumir el pastrón y el bursch, ¿sí? Que están hechos con carne de res. Pero bueno, la cocina judía en realidad es una cocina de añoranza, como le dicen los galegos, lembranza, moriña. Es un recuerdo, porque uno come un knishe y por más que sea con la masa comprada, enseguida se acuerda de la bobe, del zeide, de cuando era chico y le daban en el shule. Es eso, nuestra cocina, la gracia es el recuerdo, el ánimo. Seguro, seguro. Hay una conexión que va mucho más allá de lo estrictamente gastronómico, ¿no? Te hago una última pregunta, te dejo tranquilo, Nelson. Estoy Eh, muy tranquilo y muy agradable charlar con vos, Diego, Bien, y con gracias. todos los amigos que están en casa. Eso me alienta. Bueno, este domingo tenés partido de fútbol, si no, los domingos a las 10 está anunciado, ¿A sí. qué hora es el partido? ¿Uruguay con Israel? No. Me parece, no sé si es Uruguay con Israel, pero yo lo que leí en... no, Uruguay-Israel me dicen acá que es el jueves. El domingo es la Uy, final. Este, va a ser difícil para mí porque soy ciudadano uruguayo y soy ciudadano israelí. y bueno, hay que ver una película. En ese caso, entonces hay que ver una película y listo. Y ya está. Si no, todos los domingos a las 10 de la mañana en la televisión A las pública. 10 de la mañana, sí, por la TV pública. Este domingo voy a hacer un plato típico de la cocina sefaradí. También la cocina, uno dice la cocina sefaradí y no abarca a todos. Una familia de Turquía que vino acá de Turquía, hay montones de platos que no conoce. Y una de las familias que vinieron acá de Siria o de Líbano, hay platos turcos que no conoce. Igual casi toda la cocina sefaradí, la base es la cocina turca, que fueron imperio durante 400 años, el imperio otomano, y todo el mundo terminó comiendo lo mismo, como hoy hamburguesas comemos en la Patagonia, en la Quiaca, en todos lados. ¿Qué vas a cenar hoy? Les muestro, amigos, A ver. cuando arranca el frío, Ay, me yo vuelvo loco. arranco con la sopa cremas de lo que Me haya. vuelvo Es loco. muy fácil. Por ejemplo, acá estaba en la época del cabutiá, lo que antes se le llamaba el zapallo, el zapallo japonés. Claro. Lo pelé, lo corté en trocitos, le puse una cebollita chiquita, una papa chiquita y en una cacerolita con apenitas de aceite rehogué todo hasta que empezó a pegarse y todo bien doradito. Después lo cubrí con agua, puede ser mitad agua, mitad leche. Una vez que estaba tiernito, con la mini pimer dentro de la cacerola. Y tengo una sopa crema Claro. buenísima, Extraordinario. eh,
que me vino bien al mediodía, que estaba fresco, y me va a venir mejor a la noche. ¿Eso va con croutons? En casa de herrero, cuchillo de palo. No, pero por favor, eso es para insectarse. ¿Va con croutons eso? ¿Va con trocitos de pan? Ah, Diego, sos un genio, mirá. Claro, no, 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 sos un gordo que no. acá tengo, no, Claro, gordo nada, claro, genio. Acá tengo Maine Crutones del claro. mediodía, me parece que voy a hacer un poco más porque, bueno, es el hidrato. Yo Extraordinario. siempre trato de combinar lo que antiguamente era la pirámide nutricional, como es el falafel, como es la hamburguesa, es un alimento completo. Tenemos proteína, tenemos fibra y tenemos hidrato. Join. Extraordinario, extraordinario. Nelson, se nos termina el tiempo. Te mando un abrazo enorme. Divertido. No comimos nada, pero hablamos. Hablamos, bueno, por ahora se empieza, qué sé yo. La próxima lo hacemos en una mesa. Con mucho gusto. Un abrazo muy, muy grande y gracias, enormes. A vos y a todos los amigos de Radio High. Leitraot.